Saludos queridos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. En el encuentro anterior nos referimos a la sistematización de la unidad 1. Hoy continuamos sistematizando los contenidos del programa de estudio de tu grado. Pero ahora lo haremos con la unidad 2, referida a la geometría plana y los cuerpos. Recuerda que en este caso te van a aparecer varios resúmenes, varios esquemas que te van a permitir agrupar los conocimientos para entonces aprender de una manera más racional. Primero tenemos que tener todas las definiciones, teoremas, propiedades resumidas para luego poder aplicarlas a algún ejercicio. Entonces comencemos. Vamos a ubicarnos en nuestro libro de texto. Les sugiero que todos abran su libro de texto en la página 197, donde comienza la unidad que hoy vamos a estar trabajando. Ella está hasta la página 369. Iniciemos con las figuras planas fundamentales y sus propiedades. ¿Recuerdas que estudiamos lo que es un punto, un plano, una recta? Todas estas definiciones aparecen en la página 199 de tu libro de texto. Si hojeas el libro y vas a la página 199, podrás observar en ella el mismo esquema que hoy tienes en la diapositiva. No es necesario que la copies, solo guíate y pon una notica, página 199. Luego aparecen resumidas las propiedades o relaciones que se establecen entre un punto y una recta. Desde primaria ustedes la conocen. Un punto pertenece o no a una recta. Por un punto pasan infinitas rectas, ¿verdad? Tenemos un punto y podemos trazar infinitas rectas que pasen por ese punto. Dos puntos determinan una recta. A la vez que yo tenga dos puntos en el plano, puedo trazar una recta. Dos rectas, si se corta, lo hacen en un único punto, o sea, determinan solo un punto. Si tengo dos rectas que se cortan, observa bien, solo determinan un punto, ese punto donde ellas se cortan. Esto está también en la página 201 de tu libro de texto. También debes recordar que la recta es ilimitada. No sabemos dónde comienza, cuál es su primer punto, ni cuál es su último punto. Tiene infinitos puntos, por eso la recta es infinita. Y entre dos puntos cualesquiera de una recta, siempre va a existir otro punto. Si usted tiene una recta, tiene dos puntos, dentro de ellos siempre va a existir un punto. Por muy pegados que estén los puntos, siempre va a existir otro punto. Por eso, la recta es densa. Esa es una propiedad que cumple la recta. Vamos entonces a continuar con las otras figuras fundamentales, como el semiplano, la semirrecta, el punto medio y el segmento. Hay que saber diferenciarlo. Semiplano es la mitad de un plano. Tiene que existir una recta que divide el plano en dos. Entonces, la parte de arriba o la parte de abajo del plano son semiplanos. Y si hacemos una recta vertical, la parte de la izquierda del plano, la parte de la derecha del plano, también son semiplanos. Semirrecta. Semirrecta es que a partir de un punto hacia arriba o hacia abajo, existe una semirrecta en diferentes direcciones, no necesariamente hacia arriba o hacia abajo. Determina según la posición que usted le dé a la recta. Y un punto medio es que entre dos puntos siempre usted puede determinar su punto medio. El punto que está exactamente en la mitad de la longitud de la distancia de los otros dos puntos. Y el segmento no es más que la longitud que se determina entre dos puntos. Esas es las diferencias entre estas figuras planas fundamentales.
Te invito ahora a que observes un video, que es una canción que constituye un rap relacionado con la geometría. En él vas a poder determinar la relación que existe con las amplitudes de los ángulos. Observa muy bien cómo un grupo de estudiantes con sus manos expresan la posición de los ángulos, todo al ritmo de la música. Veamos. ¿Viste? Qué curioso, cómo los estudiantes podían representar cuando las rectas eran paralelas, cuando el ángulo era agudo, cuando era obtuso, cuando era recto. En esta diapositiva que ahora vas a observar, está resumido la clasificación de los ángulos según su amplitud y también los tipos de ángulos, los suplementarios y los complementarios. Recuerda que los suplementarios suman 180 grados y los complementarios suman 90 grados. No es necesario que copies esta diapositiva. Todo esto aparece resumido en tu libro de texto, pero sería interesante que hubieras podido captar la idea que se presenta en el video con relación a la posición de los ángulos, con relación a su amplitud. Pero vamos a analizar entonces las posiciones relativas de dos rectas del plano, que también aparecían en el video. Rectas paralelas, rectas secantes. Las rectas paralelas pueden ser coincidentes o no coincidentes. Cuando coinciden, están una sobre la otra. Y entonces todos los puntos de una pertenecen a la otra. Todos sus puntos son comunes. Mientras cuando no son coincidentes, cuando las rectas paralelas no son coincidentes, pueden ser como representaban los estudiantes así o así, con sus manos. Estamos hablando de dos rectas que no tienen puntos comunes. Y cuando son secantes, fíjate que cuando son secantes ellas se cortan en un punto, tienen un único punto común. Y un caso particular de ellas es las que son perpendiculares. Pero en este caso, cuando son perpendiculares, es porque tienen un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Eso lo pudiste observar en la representación con las manos que durante el rap iban haciendo los estudiantes. Pero también existe la posibilidad de ángulos que se determinan cuando dos rectas se cortan. Sí, eso lo has estudiado desde la educación primaria. Cuando dos rectas se cortan, se forman ángulos opuestos por el vértice, que tienen entonces su vértice común. Recuerda su posición, mira la diapo, no solo es el 1 con el 2, el que está a la izquierda y a la derecha, también son opuestos por el vértice. Y en el caso de los adyacentes, recuerda que los adyacentes suman 180 grados, forman un ángulo llano, correcto, y tienen, por supuesto, un lado común. Y los ángulos formados por dos rectas cortadas por una tercera. Esto está en la página 256 de tu libro de texto. Estamos hablando de los ángulos correspondientes, los alternos y los conjugados. Fíjate, solo he mencionado dos rectas cortadas por una tercera, no he especificado la posición de ninguna de las rectas. Observa que las rectas R y S están cortadas por la secante T, que cuando los ángulos son correspondientes, analiza que con relación a la secante hay dos posiciones, a la izquierda y a la derecha.
Y con relación a las rectas, hay regiones. La región interna, la que está entre las rectas, y las externas, o sea, la región externa, la que está fuera de las rectas. ¿Que cuándo son correspondientes? Sí. Observa, correspondientes están situados al mismo lado de la secante. Mira bien en la diapositiva, en este caso los dos están a la derecha de la secante. Pero uno está en la región externa y el otro está en la región interna y no tienen vértice común. Observa bien, el primer ángulo que te aparece representado sobre la recta R está en la región externa de R y el segundo que está sobre la recta S está en la región interna, pero los dos están a la derecha. Les corresponde la misma posición con respecto a la secante, pero distinta región con respecto a las rectas que están cortadas por esta secante. En ese momento es cuando los ángulos son correspondientes. Y los alternos, fíjate que la palabra dice alterno, vas a alternar posiciones. Por tanto, están situados en distintos lados de la secante. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Pero están en la misma posición con respecto a ¿quién? A las rectas. Fíjate que los dos están en la región externa, tanto de la recta R como de la recta S. Fíjense bien que ellos están alternando su posición. Observa, con respecto a la secante T, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Uno está en la zona externa, en la región externa, con respecto a R, y el otro está en la región externa con respecto a la recta S. Estos son los ángulos alternos. Tú puedes buscar con esa representación qué otros ángulos que ahí también se determinan son también alternos. Y los conjugados, no vamos a conjugar ahora su posición. Pues bueno, pues vamos a conjugarla. Están situados al mismo lado de la secante. Observa que ahora los dos están a la derecha de la secante. Pero ¿qué es lo que vamos a conjugar? La región con relación ¿a quién? A las rectas. Uno está en la posición interna y otro está en la posición externa. Repetimos, ninguno de ellos tiene vértice común. Todo esto te aparece en la página 257 de tu libro de texto. Por eso es que no es necesario que copies la diapositiva y hagas la representación. Solo anota página 257, ángulos determinados por dos rectas cortadas por una tercera. ¿Y cómo será la relación entonces? Cuando las rectas que son cortadas por una tercera son paralelas. Ahora sí estamos dando condición. Estamos diciendo que las rectas que son cortadas por una tercera, que es la secante, son paralelas entre sí. Entonces aquí se cumplen diferentes propiedades. Los ángulos correspondientes son iguales. Tienen la misma posición que ya explicamos anteriormente, pero cuando están entre paralelas, sus amplitudes son iguales, o sea, tienen la misma amplitud. Y a los alternos les sucede lo mismo, tienen la misma posición que ya explicamos anteriormente, pero cuando están entre paralelas, su amplitud es igual. ¿Y qué sucederá entonces con los ángulos conjugados? Pues los ángulos conjugados, sus amplitudes suman 180 grados. Fíjate bien, si no dice la condición de que las rectas sean paralelas, usted no puede asegurar que la amplitud de los correspondientes es la misma, que la amplitud de los alternos es la misma, ni tampoco que los ángulos conjugados suman 180. Solo sucede estas tres condiciones cuando las rectas que son cortadas por la secante son paralelas. Vamos a continuar con la relación de las amplitudes de los ángulos entre paralelas, las que ahora estuvimos mencionando, pero ahora lo hemos hecho en forma de esquema. Este esquema que ahora estás viendo en la diapo, no tienes por qué
copiarlo, ¿por qué hacerlo? Lo tienes en la página 241 de tu libro de texto, igualito al que estás viendo ahora en la diapositiva. Anota rapidito, página 241, resumen de las relaciones entre ángulos e entre paralelas. ¿Ya notaste? ¿Podemos continuar? Vamos a tener una primera tarea de aprendizaje para el día de hoy, y es estudiar las construcciones geométricas elementales, que también constituyen conocimiento de la unidad 2 de este grado. ¿Te acuerdas? Cuando explicábamos y trazábamos dos rectas paralelas, dos rectas perpendiculares, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un segmento, cuando transportábamos un ángulo. Todas estas construcciones elementales las conoces desde la educación primaria. Algunas de ellas fueron retomadas en la asignatura Educación Laboral. Por eso solo tienes que leer los procedimientos que te aparecen en las páginas de la 244 a la 253 para recordar cómo realizar estas construcciones. Continuamos entonces con el próximo contenido. Tiene que ver con la línea poligonal. La línea poligonal puede ser abierta o cerrada. Fíjate que es una línea. Entonces, es poligonal porque va uniendo segmentos. Cuando es abierta, no se une el primer punto con el último punto. O sea, no se unen los extremos del primer segmento con el último segmento. Eso es cuando es abierta. Y cuando es cerrada, sí se unen estos extremos. Fíjate que en la figura está representado aquello que parece una M, que no es más que en la cerca. En esa cerca lo que parece una M es una línea poligonal abierta. Fíjate que no se une el primer extremo con el último de los segmentos iniciales y final. Y en la cerrada, observa esa figura que tienes marcada, que sí están unidos, están determinando una forma de figura plana que ya has estudiado. También estudiaste los polígonos. Los polígonos pueden ser convexos o no convexos. ¿Cuándo son convexos? Bueno, cuando usted une uno de sus dos vértices y traza una recta que una a uno de sus dos vértices y todo el polígono le queda en el mismo semiplano. Recuerda, semiplano. Mientras que el no convexo, cuando usted une uno de sus dos vértices y traza esa recta, le va a quedar una parte del polígono en un semiplano y la otra parte en el otro semiplano. Esa es la diferencia entre un polígono convexo y uno que no lo es. Vamos entonces a ver que en este grado nos dedicamos al estudio de los polígonos convexos, que los he estudiado desde la educación primaria y me parece que desde la primera infancia. Recuerda, cuando aprendiste las figuras elementales, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un rombo, desde ahí ya estabas estudiando los polígonos. Bien, los polígonos que estudiamos en séptimo grado fueron los cuadriláteros y los triángulos. Dentro de los cuadriláteros nos dedicamos a la clasificación de estos, sus propiedades. Recuerda que ellos se pueden clasificar según la amplitud de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Y en los cuadriláteros estudiamos los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. No es necesario que hagas este esquema, solo es para guiarnos sobre lo que debemos saber referido a los polígonos convexos. Los diferentes tipos de ángulos según la longitud de sus ángulos, ustedes los conocen: el equilátero, el isósceles, el escaleno. ¿Recuerdas cuando un triángulo es equilátero? ¿Qué significa el prefijo X? El prefijo X quiere decir igual. Y látero viene del idioma latín y significa lado. Por tanto, está diciéndote que si el triángulo es equilátero, tiene sus tres lados iguales. Correcto. Y el triángulo isósceles, aquí solo tiene dos lados iguales. Los lados que no son base. Y el escaleno, ¿qué sucede? Que todos sus lados tienen diferente longitud. Fíjate que fuimos haciendo una degradación con relación
a los lados que tienen la misma longitud. El equilátero tiene las tres longitudes de los tres lados iguales. El isósceles solo tiene dos lados de igual longitud. Y el escaleno no tiene ninguna longitud de sus lados iguales. Pero ¿recuerdas cuando hablábamos de la clasificación? También podemos tener en cuenta la amplitud de sus ángulos para distinguirlos. Pues cuando tienen sus tres ángulos agudos, se llama acutángulo. Cuando solo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Y cuando tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. Y ya te acuerdas, desde el video sabía cuál era la amplitud de estos ángulos en grados. Por tanto, no es necesario volver a repetirlo. Pero recuerda que hay una relación también en los triángulos. Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos son agudos igual a 60 grados. Y en el triángulo rectángulo, el ángulo, ¿cuánto es su valor? 90 grados. Estas son relaciones que debes conocer. Pero todos los triángulos de forma general cumplen diferentes propiedades. Esto te aparece en el recuadro de la página 288. Anota rapidito, ahí te hacen referencia a que las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, propiedad que hemos utilizado en muchas ocasiones. Dice además que si dos ángulos interiores tienen la misma amplitud, entonces los lados que se oponen a estos ángulos también tienen la misma longitud y viceversa. Esto sucede, ¿ustedes saben dónde? En el triángulo isósceles. De dos ángulos interiores al de mayor amplitud, siempre se va a oponer el lado de mayor longitud. Y por supuesto, al de menor amplitud se le va a oponer el lado de menor longitud. Esta relación se cumple en todos los triángulos. Y de dos lados al de mayor longitud se opone el ángulo interior de mayor amplitud entre los dos ángulos opuestos a dichos lados. Mira la diferencia entre uno y otro. Ahora, en todo triángulo se cumple una propiedad fundamental, la desigualdad triangular, que tiene que ver con la longitud de sus lados. Siempre la longitud de un lado va a ser menor a la suma de la longitud de los otros dos lados. Esto siempre va a ocurrir. Para usted demostrar que una figura en la cual usted conoce la longitud de sus tres lados realmente es un triángulo, usted debe aplicar la propiedad de la desigualdad triangular. Debe verificar que siempre se cumple. Lo debe hacer para los tres lados, para la longitud de los tres lados. Observa las desigualdades que tienes a la derecha en tu diapositiva, que te está relacionando esta propiedad. Pero no temas, no es necesario copiarlo apurado, lo tienes en la página 290 de tu libro de texto. Las rectas, los segmentos y puntos notables de un triángulo. ¿Sí? Las rectas notables que a veces nos parece que son un poco complicadas. No, tú las conoces. ¿Sí? Ya las aprendimos a construir, algunas de ellas como la mediatriz y la bisectriz. La estudiaste también en quinto grado. Ahora solo estás ampliando tu conocimiento. Observa, la mediatriz relativa al lado. La mediatriz tiene relación con el lado. Fíjate que observa la palabra media. Si viene de medio, tiene que pasar por el punto medio de ese lado que le estás determinando la mediatriz. Pero la característica fundamental es que esa recta, ¿cómo va a ser? Perpendicular al lado que le estás trazando la mediatriz y pasa por su punto medio. La mediana relativa al lado, en este caso, solo sucede que el segmento recta va a ir del vértice opuesto al punto medio de este lado. Así vas a poder analizar las otras dos rectas notables, la altura y la bisectriz. Observa también que donde se unen todas estas rectas
en un triángulo reciben un nombre. Todo esto lo tienes en la página 295 a la 300 de tu libro de texto. ¿Y los cuadriláteros convexos? También los has estudiado ya. En los cuadriláteros convexos los dividimos en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Eso lo tienes en la página 305. Y sus propiedades muy significativas, en ese recuadro que tienes en la página 307, tienes resumido sus propiedades como ahora observas en esta diapositiva. Es muy importante que las conozcas. Ellas no se aprenden de memoria, solo analiza la figura y podrás darte cuenta cómo se cumplen en ella. En los paralelogramos hay también propiedades específicas. Continúan en tu mismo recuadro, no temas, ahí las tienes todas. Te las estoy mostrando para que tengas una guía a la hora de hacer referencia y anotar. Tienes también un esquema donde te relaciona todos estos paralelogramos, un esquema donde va incluyendo uno con el otro, muy importante, que también tienes en tu libro de texto. Yo te propongo hacer un resumen de las propiedades de los trapecios y los trapezoides, similar a la que te aparece en el cuadro anterior. Los movimientos del plano también los estudiaste desde la educación primaria, por tanto los puedes resumir que están en la página 267. No olvides, solo es hacer un resumen de estos movimientos. Y algo muy importante, como cerramos la unidad con la circunferencia y el círculo. Tienes que marcar la diferencia entre una circunferencia y un círculo. Conocer los elementos de este, que están en la página 319. Además, las relaciones entre los elementos de la circunferencia, que también están en la misma página. Y las posiciones relativas entre la circunferencia y la recta. También las posiciones entre dos circunferencias. Y de los cuerpos, ¿qué estudiamos de los cuerpos? De los cuerpos geométricos, solo estudiamos en esta unidad, ¿cuáles? El cubo y el octoedro. Y determinamos el volumen de estos dos cuerpos. No olvides tomar ese resumen. Sin más, me despido de ustedes esperándolos en un próximo encuentro. Pero no olviden lavarse las manos consecutivamente, cada 20 segundos, bien entre los dedos, para cumplir con las medidas de higiene. Todos quedándonos en casa.